me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte. Bueno, pues esto que acabáis de ver podría ser un día más en mi vida, pero no es un día más. La primera razón es porque hoy es mi cumpleaños. 10 de abril, cumplo 34. ¡Bravo! Y lo segundo es porque tengo un regalo muy especial. Me he comprado una moto en Botswana. A tomar por culo. Y sí, ha querido la diosa fortuna que me entreguen la moto hoy, el día de mi cumpleaños, cuando empecé los trámites hace pues unos 20 días así. Así que bueno, lo primero, dejadme que os muestre la moto y ahí os pongo en situación. Pues sí, aquí la tenemos. Así que nada, dejadme que os cuente la historia y después os enseño la moto. Buenos días, es hora de poneros un poco en situación porque estas son noticias muy novedosas. Estoy en Gaborone, de nuevo, en la capital de Botsuana, y la razón es pues que he venido aquí a agenciarme una moto. La idea inicial era quizá comprarla un poquito más al norte, pero al final, por lo que pude averiguar, Botsuana es el país más sencillo para un extranjero poder registrar un vehículo. Así pues, tomé un autobús nocturno ayer, he pasado toda la noche en la carretera, acabo de llegar, he pillado un taxi y voy directo a una tienda a ver qué me ofrecen. Estoy hablando por mensajes con el responsable de la tienda, que se llama Kurt, y pues decidí que lo mejor era venir y hablar con él en persona. Así que vamos a ver qué nos cuenta. Pues esta es la famosa tienda Peak Yamaha. Al menos el nombre parece fiable. Vamos a entrar y a ver qué hay por aquí. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. So now all the trucks from Zambia, everyone's coming through these two commercial borders. That's it. So there's yeah. So that's where the biggest delay is. Okay. No, that's fine. Yeah, so we place the order, and do we need to do some paperwork today? No, what I'll need from you is Passport, driver license. Yeah. Just passport. Yeah. I brought everything. Yeah. Okay. Yeah. No, that's all I'll need. Do you have email? Yeah. Donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita. Pues bueno, he venido aquí al concesionario, me he reunido con el dueño, con Kurt, que está especializado en ayudar a extranjeros precisamente a esto, a conseguir moto. Así que nada, tal y como habíamos hablado, he comprado la moto. ¡A la mierda! Aquí tengo ya el recibo y han sido 50.000 pulas, que son exactamente, ahora mismo, a día de hoy, 3.380 euros. Es una moto nueva, es una moto de marca Hero Pulse, 200 centímetros cúbicos, y lo único que tarda en llegar unos 7 o 10 días porque tiene que venir de Sudáfrica. De aquí me voy a hacer el seguro y ahora pues a esperar, ¿no? A hacer tiempo, una semanita y seguimos otra parte de la aventura, esta vez sobre 2 ruedas. Bueno, pues como tenía tanto tiempo hasta que me llegase la moto, digo, coño, voy a investigar por qué un Pokémon como Magikarp, que es completamente inútil, evoluciona a una bestia como Gyarados. Pero digo, bueno, ya que he comprado la moto, quizás mejor investigar un poco al respecto. Así que nada, me fui a la web oficial, miré Hero Pulse X200 y esta es la moto que me va a llegar a mí, en teoría, de color negro. Así que nada, esta es la web de Sudáfrica porque en Botsuana, como digo, no se comercializa. Y nada, pues ahí pone nacido para los terrenos más duros, lo cual sin duda es algo que me va a venir de maravilla. Tiene unas características y unas herramientas bastante guapas para el precio. Tecnológicamente tiene un montón de
elementos electrónicos como USB, navegación, pantalla LCD. Para seguridad tiene ABS, tiene la pantalla hasta de plástico, la suspensión es regulable, en fin, está bastante guay. Como vemos, 200 centímetros cúbicos, y una de las novedades de este modelo con respecto al anterior son las 4 válvulas que tiene el motor. Y como siempre te vas a YouTube y hay una persona que ha hecho el trabajo sucio y le ha hecho una reseña. Así que nada, he estado viendo aquí a nuestro amigo el Pelos con sus gafas rojas y me ha convencido, la verdad. Habla, por ejemplo, la compara principalmente con el modelo anterior, ¿no? La Pulse anterior no tenía 4 válvulas, mientras que esta sí. La suspensión ha mejorado, hay mayores sistemas y ayudas eléctricas, con lo cual parece ser que es una moto que es muy versátil, permite hacer tanto carretera como terrenos un poquito más complicados. Evidentemente no es una supermoto de enduro, pero vamos, para lo que yo la quiero, creo que está perfecta. Ya dejé todo el tema del seguro hecho, hace 3-4 días, el lunes, y pues nada, me han dicho que el plazo de espera es de 7 a 10 días por varios motivos. El primero, porque tienen que traer la moto de Sudáfrica, y el segundo, porque el registro de extranjeros para tener un vehículo tarda ese tiempo, aunque aparentemente van a intentar que sea lo más rápido posible. Y claro, no me puedo alejar mucho de Gaborone, que es la capital, pero quedarme allí tampoco tiene mucho sentido, porque es que es una ciudad que no hay mucho. Así que he tenido la suerte de encontrar un pequeño voluntariado. He venido a casa de una señora que se llama Nancy y todos los años acoge un certamen de arte en su propiedad. Entonces he venido aquí durante estos días hasta que me llamen para el tema de la moto. Voy a estar ayudándola. Estoy básicamente haciendo temas de jardinería, limpiando caminos, arreglándolas y bueno, cuidando también los perros, porque es una auténtica loca, amante de los animales, tiene 7 perros, así que también me toca hacer un poco de ese tipo de labores. De hecho, el sábado creo vamos a estar en un evento de la protectora de animales, ayudando y tal. Y nada, voy a dar una vueltita por la aldea, por pasar un poco la tarde, pueblito que ahora, la verdad es que no he estado todavía, no os puedo decir, y armarse de paciencia, esperar, en cuanto me digan que la moto está lista, de vuelta y nada, comienza un viaje de 2 ruedas. Pues al final me he tirado aquí 7 u 8 días, en los que mi rutina ha consistido principalmente en estar ayudando con el jardín, luego por la tarde estar cuidando a los perros y aquí tranquilamente. Así que estoy a punto de irme. Llevo unos días desconectado, así que espero que tengan la moto lista. Pero antes quería enseñaros un poco mis aposentos, mi pequeña alcoba y donde he estado viviendo los últimos 7 u 8 días. La verdad es que es un sitio muy simple, como podéis ver, una pequeña cocina. La electricidad funciona unas 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. Y poco más, un poco de espacio de la cena, zona dormitorio en el que hay 2 camas y poco más, la verdad. Pero bueno, no he extrañado nada, no he echado nada de menos porque se aprecia esta simplicidad, la verdad. Han sido unos días de absoluta desconexión para reconexión, aunque suene a Mr. Wonderful, y he estado muy a gusto. Así que voy a enganchar la mochila, voy a intentar hacer autostop y vamos directos a ver si la moto está lista. Pues aquí está, la moto que llevo tanto tiempo esperando. A mí particularmente la estética me encanta. Me esperaba que iba a ser una moto menos robusta, me esperaba que iba a ser una moto más pequeña, y para los 200 centímetros cúbicos que tiene, la verdad es que se ve voluminosa, se ve musculosa, se ve fuerte. La estética en sí, como digo, me mola mucho. Me gusta que está lista para todo tipo de terrenos. Tiene los cubremanetas, las barras anticaída, tiene protección aquí debajo para el motor, para el escape aquí también. Tiene el frontal, que me gusta mucho porque el faro es redondo, parece una moto, una estética más antigua, retro. Los protectores de la suspensión también me gustan, esas mangas. Y pues estoy muy contento.
Así poniéndonos un poco en situación, yo vine aquí a Botsuana con la intención de... a Gaborone con la intención de conseguir la moto, y en un principio iba a ser un plazo de unos 7 o 10 días, como he dicho en el vídeo. Bueno, pues justo al final han sido 20 días, con la suerte de que me la dieron el día de mi cumpleaños, que fue ayer. Hoy es 11 de abril, mi cumple fue ayer, y mañana por la mañana voy a salir. Aparte de esto, he cogido las bolsas me van a servir de equipaje auxiliar. Aquí va a ir mi mochila, mañana os enseñaré cuando esté montado, tienda de campaña, saco y todo en esta parte. Así que bueno, ayer di un par de vueltas, pero le he hecho escasos 15 kilómetros. Ahora, cuando caiga un poquito el sol, que la luz se ponga chula, vamos a dar una vuelta y también voy a probar todo el sistema audiovisual que he preparado para la moto. Como os podéis imaginar, ha sido todo un desafío el encontrarlo aquí en Botsuana. Pero yo creo que el resultado va a ser bastante bueno. Así que vamos para allá. Bueno, pues primera prueba. La verdad es que no tengo ni puta idea de cómo se va a escuchar esto o ver. Creo que lo he calibrado más o menos bien. Pero bueno, es una incógnita. Aún así, creo que va a quedar bien. Tengo la impresión de que va a quedar bastante guapo. Vamos a ver. Lo primero que voy a hacer es poner un poco de gasolina. Y de ahí voy a seguir la marcheta. La gasolina está a 14 pulas, a 1 euro exactamente. A 1 euro, aún está casi el dólar y el euro a la par, con lo cual está a 1 euro el litro. How are you? Full please. Full gas. What's that? See you guys. Bueno, como digo, quiero llegar allá arriba, que el otro día intenté subir caminando, pero se me puso a llover y me tuve que dar la vuelta. Digo, bueno, pues ahora que tengo vehículo, la verdad es que estaría de puta madre, pero no sé si voy a poder. Pero sí, la verdad, contento ya de irme a tomar por saco, porque llevo aquí entre el voluntariado de la granja y la ciudad, llevo 20 y tantos días y se me está ya haciendo bola. Pero bueno, estoy muy feliz, estoy muy feliz, porque siempre había sido mi sueño viajar en moto. Sigo a otros creadores muy máquinas, Soy Tribu, es mi favorito, Charlie Sinewan, que también tiene un libro, el de Nico Ride Me 5, que ha recorrido África, es muy crack, pero siempre había sido mi sueño, la verdad. El último viaje que hice, en España he manejado moto un poco, pero el año pasado en Colombia fui al desierto de la Guajira con mi novia de entonces, con Cuiva, y la verdad es que a mí me encantó, lo romantizo mucho, pero fue bastante duro. Los dos en una moto de cross por el desierto, ella siendo irlandesa, blanca, la pobre, como la leche, espero que no vea esto. Y sufrimos bastante, o sea, sobre todo ella que iba atrás. Yo iba conduciendo, me lo iba pasando como un enano, evidentemente, pero ella fue puteada. Pero es que, tío, yo siempre he dicho que la moto te da una sensación de libertad muy guapa. Es el camino perfecto entre la bici, que la bici pues es ya lo último, y el coche. En el coche al final vas muy cómodo y tal, pero es que vas enclaustrado, 2 toneladas de hierro y cristal. ¿Vas a dejarme pasar o qué pasa? Y al final, pues, coño, que eso impide bastante que puedas establecer vínculos con la gente. No sé, la moto, estás mucho más expuesto a los elementos, me transmite mucho más y joder, que te puedes meter todos los sitios, la escondes por ahí, acampas donde sea. El coche al final es más voluminoso, es más canteo, pero bueno, lo dicho, que estoy cumpliendo un sueño, la verdad, estoy cumpliendo un sueño y poder realizarlo me llena de felicidad. Madre mía, qué vaca, tú, pero ¿qué es eso? Vaya joroba. Oh, no, tiene
Tiene pelotas, ¿no? Es un toro. Bueno, vamos a ver. Primera vez en la historia de esta moto por un camino que no es asfalto. Ahora es cuando me caigo. ¿Te imaginas? Sería absolutamente penoso. No sé si dará acceso a algo. La verdad es que no lo sé. Pero coño, qué bonita está la luz, tío. Solo por eso ya merece la pena. Qué bonito. Mira que el sitio es feo, de cojones. Pero es que yo tengo debilidad por la luz. La luz esta dorada del amanecer, del atardecer, la famosa Golden Hour, que dirían los eruditos. Pues sí, ahí quería subir, pero va a ser que no. Va a ser que no. Hay una cantera, nah, imposible. Pero bueno, como digo, mira. Qué bonita la luz, qué bonita la luz. ¡Hey! Y qué bonito el polvo, la verdad. Voy a bajarme la visera. Bueno, para mí que objetivo conseguido. Hemos hecho unas tomas. Hemos hecho unas tomitas bastante guapas. Bueno, suficientemente guapas. Voy a cruzar la primera frontera del viaje con la moto. Espero que no haya problemas. No tengo ningún tipo de experiencia. No obstante, tengo los papeles y demás. Y nada, irme de Botsuana pues ha sido después de... Es que llevo un mes seguido ahí, esperando. Pero, joder, lo que más pena me ha sido despedirme de la señora de la casa. La que, bueno, era como un poco la señora que estaba ahí limpiando y tal. Y, joder, nos hemos encariñado mucho uno del otro. Una señora adorable, la verdad. Todas las mañanas me traía el desayuno, me hacía la cena ahí de tapadillo, aunque yo creo que sus patrones no le dejaban. Pero bueno, frontera de Botsuana. Vamos a ver. Voy a cruzar definitivamente ya, para que pase la inmigración. Y si no me ponen pegas, estamos dentro. Vamos a ver, que no las tengo yo todas conmigo como siempre, porque no me han dado ningún papel ni nada. Hello. What do you need? Passport? Good. How are you? I'm crossing to Eswatini. Eswatini. Binoculars. Sorry? Camera. You? Oh, focus on the road. Yeah. All the time. Can you even look back? No. Only the front. Always. Good, guys? All right, thank you very much. Bueno, pues oficialmente estamos en Sudáfrica. Ir despacito, que hemos flipado igual. Me dicen que qué coño hago. Pues sí, como digo, welcome to South Africa. There you go. Ahora tengo que ver para dónde tiro. Pero bueno, la verdad es que muy bien. Estaba preocupado porque es que no tengo seguro. Es decir, en la tienda yo hice lo del seguro y luego cuando fui a por ello me dijeron: no, tal, el seguro no te cubre en otros países, así que tienes que sacarlo al cruzar las fronteras. Y yo, ok. Y nada, aquí les he preguntado acerca del tema del seguro de cruzar la frontera y me han dicho que nada, que tiraba para adelante. Así que eso hago. Pero bueno, contento. Vamos a ver cuántos kilómetros hacemos hoy y continuar el camino. Venga, va, otro charco, a ver si lo pasamos.
Ahora con el aliciente de este arbusto espinoso. Madre mía, venga. Los árboles de mierda. What do you go for? What are you trying to chase? I'm getting bobble, Yeah. and we're also getting some keelfish. It's like a tilapia. Okay. That's one of them. And then that's pretty much it for you, you know. Well, it's a Saturday. You have a beer. You have Just finished my beer. I'm gonna get another beer. Beautiful day. fishing is just excuse, man. Day like today, right? Yeah. Where you headed to? Making my way to Eswatini, and then Mozambique, and I'm planning to go up to the Indian coast. Wow. Okay, so you're on a proper road trip. Yeah, literally. I mean, I've been traveling for the last 3 months, but I got the bike yesterday. So this is my very first ride. Lovely, lovely. And the border's right here as well, you know. Yeah. I'm coming from Gaborone. Nice, Yeah. nice. Beautiful, eh? Oh man. What can you ask for? And I saw a few elephants. I saw a rhino Yeah. right by the fence. So it was like Right here. the animal, the fence, and me, like 10 meters. Nice. It's like, damn, cannot get better. Yeah, I work up in the reserve over here in the Pico. Oh, sweet. Yeah. I'm one of the chefs there. So Nice. all those beautiful animals out here. You know? And hippos were here now, but they've also disappeared again. So you know? Yeah. Nah, man, it's so beautiful. Amazing day. Yeah, it's beautiful. Yeah, you can't ask for a better day. Roads are nice and dry. You know? Definitely. Safe travels, man. Thank you. What's your name? John. Fernando. Fernando, pleased to meet you, man. Take care and good luck with the fishing. Thank you. Good luck with your adventures, man. All the Thank best. you. Ciao. Bye, man. Joder, estoy flipando. Llevo como 1 kilómetro a 45-50 y los cerdos estos, los facokers, no se saben de la carretera, les va parado. Voy a parar, pero vamos, increíble cómo zapatean, vamos. Hi, how are you? Yeah, everything good. Just having a little lunch break. Like a soda or water? You have water? Sure, yeah. Pardon? Forgot the name. Not bad. Yeah. That's it. Thank you so much. All right. Bye, guys. Estoy aquí descansando un poco y tomándome un almuercillo y me han parado, claro, pues un safari de estos de lujo de puta madre. Motomami, Motosami. Así que nada, voy a seguir aquí con mi tupper de pollito. Joder, he visto este bicho en la carretera, he tenido que parar porque me ha recordado muchísimo a Célula, el villano de Goku. No sé si lo situéis, supongo que sí. Menos mal que la moto es de cross, si no... ¡Ah! Venga, coño, vamos, que salimos. Aquí y ahora, Dios. expansión de vida. ¿Qué hace aquí? Una nueva dimensión, se enciende la luz. Joder, macho. Primer día de camino y llevo como 3 horas y media, 4 para hacer 100 kilómetros. Venga, va, que ya llegamos. Poquito más. Primer día de ruta en moto terminado y no podría estar más contento. Salí de Gaborone como a las 11 del mediodía y llegué aquí a Zambazembe, en el noreste de Sudáfrica, a las, qué sé yo, a las 5 así. O sea que me llevó unas 5 horas de conducción a hacer 200 kilómetros. Es porque me trajo todo dando la vuelta a un parque nacional y fue todo por camino. Y la verdad es que, bueno, ya habéis visto, pero las ingentes lluvias que ha habido en
en esta parte del sur de África durante las últimas semanas lo han hecho casi impracticable. Me he quedado atascado varias veces. La moto está hecha unos auténticos zorros. Voy a ver si encuentro una manguera porque, vamos, está de barro hasta arriba. Todo tipo de charcos. Luego es que descubrí que justo delante de mí llevaba un tractor que llevaba un depósito de agua y iba haciendo el camino completamente añicos. De ahí que fuera tan complicada la conducción. Pero bueno, fue fantástico. Me lo pasé increíble y eso la primera de muchas. Voy a pasar unos días en esta zona que es bastante montañosa y de ahí poco a poco iré haciendo mi ruta hacia el sur. Así que muchísimas gracias, cambio radical de planes y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.